y pues, ya está grabando y el resto pues ya está en directo. Ya podemos empezar clase. Adelante, Ok, Simán. A todos, bienvenidos. bien, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, el pastor Ariel Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Yo me conecto desde acá del Caribe. Un placer volver a estar acá en esta experiencia, eh, yo diría internacional, ¿no es cierto? Porque habemos hermanos desde México, entiendo, hasta casi el Cono Sur, por allá con Roberto, ¿verdad, Roberto? Estás por cerca de la parte sur del En Chile, continente. también en Chile. Así que es una verdadera maravilla poder tener estas sesiones los domingos. Y aquí estamos en este momento, la segunda sesión de una jornada que comenzamos el domingo pasado, eh, que es un esfuerzo del aula Esmirna en colaboración con la Fraternidad Filadelfia de Ministros Evangélicos Reformados en Iberoamérica, por iniciativa del aula, dirigida por nuestro hermano Armando Ulises, en la cual estaremos exponiendo una serie de estudios, o un curso básicamente, de escatología reformada, que son temas para el desarrollo y exposiciones de un estudio crítico. Así que este esfuerzo, el objetivo es poder tener prácticamente eh, un periodo que culminaría, si todo marcha bien, en diciembre 17 de este año, prácticamente el año completo. Es un proyecto ambicioso, pero de mucha bendición, y yo creo que está dirigido por el Espíritu Santo. Yo quiero decirles que este tipo de experiencia académica, básicamente, es una experiencia que hay que aprovecharla. Lo digo desde el punto de vista de mi estatus como profesor en el Seminario Teológico de Puerto Rico y como estudiante también. Un curso como este, si lo fuéramos a pagar en un seminario, un año entero, aquí en Puerto Rico saldría en no menos de $2,000. No menos de $2,000. Que un curso a nivel de maestría, por lo menos, cuesta $300 el crédito. Por lo tanto, los cursos típicamente acá en Puerto Rico tienen 3 créditos. Por 300 son 900, prácticamente, y si tú le añades algunos otros costos misceláneos, se sube como a $1,000. Sin embargo, el Señor nos está permitiendo tener acceso a unas conferencias y cursos a nivel académico de excelencia, unas conferencias magistrales gratuitamente, solamente el tiempo que estemos nosotros utilizando para conectarnos. De manera que es mi exhortación más vehemente a mis hermanos que están conectados en el salón y a aquellos que podrían estar conectados en Facebook o me escucharán luego que podamos publicar el curso grabado, que no se pierdan estos cursos y que inviten a otros, porque lo que estamos aquí presentando es eh, calidad, es calidad. Son aproximadamente 44 unidades temáticas que se van a estar desarrollando durante todo el año, los domingos a las 19 horas, empezando a las 19 horas de Quito, con una duración aproximada de 1 hora y media. Y ya nosotros tocamos algunos temas el domingo pasado como parte de la temática introductoria, que consta de 4 temas. El primero se titulaba No menospreciéis las profecías. Ese ya se dio el domingo pasado. El segundo se tituló Apriorismos escatológicos, credos y confesiones, que también lo tocamos. Hoy, el tema de hoy,
que va a ser expuesto igualmente por nuestro hermano presbítero Armando Ulises. Se titula Importancia de la hermenéutica en escatología. El Nuevo Testamento como intérprete del Antiguo Testamento. Así que me parece que será una experiencia interesante y una experiencia de mucha, digamos, de mucho interés académico y bíblico. El próximo domingo sería la cuarta exposición de la introducción de la jornada con el tema la escatología y la teología sistemática o dogmática. Así que estamos hablando de unos cursos muy importantes, muy interesantes, para nosotros los pastores principalmente, para los hermanos en general, pero yo quiero hacerle la siguiente observación, y es que estos cursos típicamente no se dan en nuestras iglesias normalmente. Así que nos podemos aprovechar y nutrir de esto para luego compartir con nuestros hermanos en nuestros estudios bíblicos, en sermones, en foros de conversatorios, etcétera. Así que yo creo que Dios está poniendo a nuestra disposición una serie de información fundamental de un nivel, digamos, serio, que sirve para nutrirnos y prepararnos y capacitarnos, tanto en lo personal como también en nuestro ministerio. Así que esto lo digo con toda honestidad y humildad, pero también con mucha convicción, porque entiendo y lo creo que es así. Yo personalmente me estoy nutriendo y estoy aprendiendo muchísimo en estas jornadas de los domingos en la noche. Habiendo dicho eso, quisiéramos entonces leer el Salmo 7, como una lectura devocional. Luego tendremos unos momentos de oración por situaciones diversas y peticiones personales, para dar paso entonces al comienzo de la sesión de hoy, que se titula Importancia de la hermenéutica en escatología. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 7. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de tu furia, de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pero ha cavado y lo ha ahondado. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Amén. Amén. La justicia de Dios es perfecta. Él actúa soberanamente y con
plena sabiduría. Él vindica al justo y juzga al impío. Una cosa interesante en este salmo es el texto número 11 que dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. La Biblia enseña que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Así que Dios ama, pero también emite su justicia y su juicio perfecto. Y todas las naciones serán juzgadas por el Señor. También el Salmo nos enseña que Dios nos juzgará conforme a nuestra justicia y conforme a nuestra integridad. Pero nosotros sabemos que nuestra justicia no es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo. De manera que cuando Él nos juzgue, nos va a juzgar por el Hijo, quien ya fue juzgado por nosotros. Quiere decir que el cristiano, el creyente, será eximido del juicio final o del castigo final, del castigo eterno, gracias a la justicia imputada a favor nuestro, por el sacrificio de su Hijo. De manera que es un salmo extraordinario, podríamos decir muchas cosas, obviamente no tenemos el tiempo, pero lo dejamos a su consideración para que lo marquen y luego en la semana puedas meditar en él, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con escatología, porque estamos hablando del juicio, estamos hablando del final, del escatón, estamos hablando de cómo Dios se mueve en la historia, actuando perfectamente para emitir su juicio y su justicia perfecta. Así que lo dejamos ahí, vamos a orar. Presentamos el domingo pasado la petición de lo que está ocurriendo en Turquía y Siria y seguimos orando por eso. Le comentaba a nuestro hermano Armando que ha habido unos eventos de rescate que son milagrosos. No sé si los hermanos que están conectados han visto la noticia de un niño que providencialmente sobrevivió 112 horas bajo los escombros, un niño de como 6, 7 añitos. Cuando lo rescatan, el niño dijo que sobrevivió gracias a que un personaje vestido de blanco lo alimentaba y le daba agua y luego desaparecía. Tenemos que concluir que la providencia de Dios está activa y a quien Dios quiere preservar y con quien Dios quiere glorificarse lo hace y nada ni nadie lo puede impedir. Así que glorificamos a Dios por eso y continuaremos orando por esa situación. También queremos dar gracias a Dios por la plena recuperación de nuestro hermano César Larrea, porque ya nuestro hermano Reinier de Cuba está mejor. Agradecemos también al Señor porque Jason está bien después de un pequeño episodio de desorientación. La hermana Marta, entiendo que ya está sobre sus pies, está bien, ya salió de aquella crisis. Si hubiese alguna otra petición en medio nuestro, vamos a ponerla ahora, presentarla para entonces incluirla en esta oración antes de darle el tiempo a nuestro hermano Armando. ¿Alguna petición adicional que quiera alguno de ustedes presentar? Estamos aquí en el salón. Muy bien, pues entonces no habiendo ninguna otra petición, vamos a proceder a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, gracias te damos porque eres un Padre bueno, un Dios santo, sublime, glorioso, soberano, a quien podemos acudir en tiempos de necesidad, pero en tiempos de bendición, en tiempos de aflicción, pero en tiempos de gozo y alegría, porque a ti acudirá todo santo en todo tiempo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Gracias porque tú nos das audiencia continua y permanentemente y nos invitas a acercarnos para buscar misericordia y alcanzar ayuda para el oportuno socorro.
Gracias, Señor, porque en los momentos de dificultad, tú estás ahí. En los momentos de bendición, tú estás ahí. Despierto, decía el salmista, y aún estoy contigo. En estos momentos presentamos la situación de Turquía y de Siria, estas naciones que han sido azotadas, no solamente por el terremoto, sino por la guerra y por la indiscriminada acción de gobiernos insensibles. Te pido, Dios, que tú tengas misericordia y te sigas moviendo y glorificándote en medio de la crisis, en medio del terremoto, en medio del escombro, en medio de la insensibilidad humana, que tú sigas poniendo tu mano y moviéndote como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra cuando estaba desordenada y vacía, que tu Espíritu se mueva sobre el desorden que cubre el mundo entero y particularmente estas naciones. Te queremos dar gracias, Señor, por la recuperación que han tenido nuestro hermano César, Reinier, Jason, nuestra hermana Marta. Gracias también porque sabemos que tú también has puesto en control la situación de Chile. Gracias porque también nuestro hermano Jaime se encuentra bien. Todos nosotros estamos bien porque estamos contigo y tú estás con nosotros. Estamos en victoria, estamos llenos de ti, vivimos en la esperanza bienaventurada de que un día vendrás, Señor, a llevar tu iglesia a la patria celestial, a llevarnos al reino eterno, en cielos nuevos y tierra nueva. Pedimos, Dios, que tú nos sigas bendiciendo, que bendigas este esfuerzo, esta jornada, Señor, ambiciosa, pero ambiciosa positivamente en ti. Que esta embarcación llegue a puerto seguro a final del año y podamos todos mirar retrospectivamente con un sentimiento de victoria, de alegría, de gozo, al tú ayudarnos, saber que tú nos has ayudado durante toda esta jornada y que podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, que podamos aprender, que podamos compartir el conocimiento adquirido con nuestras congregaciones, nuestros hermanos, que también se nutran y aprendan estos temas tan importantes que tienen que ver con la teología, el estudio de tu persona y tu revelación, Señor, de la doctrina, de la sana doctrina, y que nos ayudes a afincarnos, a afirmarnos en la palabra, en la fe, en la sana doctrina, en todo tu consejo. Pedimos que tú mantengas a nuestro hermano Armando íntegro en todo sentido. Dale salud mental, emocional, espiritual y física. Bendice, Señor, todo el esfuerzo que está llevando a cabo, que sabemos lo hace desinteresadamente y para la gloria y honra de tu nombre. Es un espíritu de camaradería generosa y desinteresada. Glorifícate en su esposa también. Bendícenos a todos, porque tu bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Dice tu palabra. Que nuestra familia, Señor, sea bendecida por ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les dejo entonces en este momento con nuestro hermano Armando Ulises Cánovas en nuestra exposición relacionada con escatología y hermenéutica. Adelante, Armando. Bien, en primer lugar, mis hermanos, un saludo fraterno, directo. Me congratula el ver vuestra perseverancia, vuestra presencia. Creo que he podido contar con vuestras oraciones durante la semana, como yo también lo he hecho por ustedes, mis hermanos. Me alegra ver entre los presentes a nuestro hermano, el doctor Jaime García. Así que voy a pasar entre varios doctores, voy a pasar un buen examen. El menudo problema me han puesto, o nos hemos puesto. Pero, mis hermanos, estamos estudiando, es una escuela cristiana. Quiero aprovechar el comentar que el aula está llevando adelante este año el curso académico que hace y ha abarcado varias asignaturas. Entre ellas tenemos la de griego, bíblico y estudios generales del Nuevo Testamento. Tenemos la de teología sistemática reformada
y tenemos la de escatología, que entonces la de escatología se aprovechó en un entendimiento con la Junta de la Fraternidad realizarse los domingos por la tarde, porque así ayudaba a otros a poder conectar y seguirlo. Entonces, tenemos el gozo de dar la bienvenida entre los estudiantes al hermano Roberto Panillo Molina, que también está presente en nosotros, pero la bienvenida al aula y el entusiasmo con que ha iniciado ya las clases de griego y la de teología, y nos congratulamos de la presencia también en los estudios de la hermana Andrea, que se ha unido a los estudios de teología y aquí presente también. Ella ya es veterana, en el sentido de ya no es la primera vez que estudia con el aula, pero bienvenida también con nosotros. Y Jason, ya sabemos, es el secretario de clase y secretario del aula, meritoriamente. Bienvenidos. Mis hermanos, tratar ante hermanos doctos y entendidos como vosotros, ya no solo desde el aspecto académico, sino que además sois también pastores docentes, profesores, maestros. Me tiene que llevar a un acto de humildad delante de vosotros, porque tratar sobre hermenéutica con maestros como vosotros, mis hermanos, ¿qué tengo que decir yo que sea especial sobre hermenéutica? Que no sepáis y que incluso posiblemente más de uno de vosotros me supere en alguna especialidad. Principios para una hermenéutica escatológica. He puesto aquí como notas importantes. Yo no sé si les ayuda o prefieren así. ¿Les ayuda que use el texto en pantalla o va bien así? ¿Qué opinan? Úsalo en pantalla, Armando. Sí, Sí, adelante. sí, porque así podemos verlo y escucharlo y lo aprendemos mejor, viendo y escuchando. Ok. He puesto como guía, ya se ve, mis hermanos, en pantalla. Sí, sí. Bien. He puesto como unas guías para el desarrollo de la temática de hoy. El Nuevo Testamento, intérprete del Antiguo, importancia hermenéutica de Hebreos en escatología cristiana, importancia y lugar de la escatología dada propiamente por el Mesías, la apocalíptica judía en el Apocalipsis de Juan. La exposición de clase está distribuida en dos fases. Una primera, que es donde presento principios aplicados a la hermenéutica, pero que tienen implicación escatológica. Y después, este documento lo he enviado a varios miembros de los que están presentes, incluido algún estudiante, pero pueden contar con el texto total de la clase. La segunda fase será esto: meditar, repasar, no sé hasta qué punto, podremos hacerlo punto por punto, pero sí se destacarán algunos, iniciaremos algunos, porque quiero el espacio necesario para sus comentarios, apuntes, porque ya lo digo, es una propuesta. Así pues, entrando en materia. Ya vimos la semana anterior dos puntos iniciales, o dos a priori. Primero, el profetismo que viene de Dios. Lo desarrolló excelentemente nuestro hermano y presidente de la Junta, el pastor y doctor Simón Berengo, que por cierto me ha avisado la imposibilidad de estar presente,
porque ha tenido un pequeño percance que le ha obligado a retroceder y está de viaje. Le pilla de viaje la hora de conexión. Bien, el profetismo que viene de Dios. Profetas del Antiguo Pacto hasta Juan. La antigua dispensación se concluiría en ese sentido con el profetismo de Juan. Y en segundo lugar, el profetismo del Nuevo Pacto, como ministerios de fundamento, como enseña Pablo, sin abusar en las citas textuales. Es conveniente, mis hermanos, que no nos fiemos tanto de la memoria y vayamos al texto, vayamos al texto. Efesios 2:20, lo sabíamos de memoria, pero vamos a confirmar. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que había un ministerio concreto. Pero fíjense que este ministerio concreto está unido al del apostolado en ser fundamento. Es el fundamento de la doctrina del nuevo pacto. Apóstoles y profetas, siendo el fundamento principal, la piedra de ángulo, Jesucristo mismo. En Hechos 13:13 veremos algún aspecto también de lo que es el ministerio profético o dones proféticos. Allí yo creo que son ministerios concretos proféticos que deben formar parte de este que hemos leído. Está en Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Generalmente el doctor viene a ser lo que podemos mencionar como maestro. Profetas y doctores. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Mineo y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Y el carisma o don profético como algo presente en miembros de la iglesia, según se transmite en 1 Corintios 13:5, 14:23, 26, 29. Esto nos lo expuso, nos lo trató el pastor Simón. Por otra parte, ya vimos también la verdad y la realidad histórica de apriorismos escatológicos, como reformados, en el sentido que yo me esforcé en probar que no partimos de cero. Ya tenemos doctrina escatológica como reformados, desde nuestras confesiones, y credos. Perdón, ahí se escapó. Desde nuestras confesiones y por ende no acudimos al anabaptismo apocalíptico inminente, carismático y de interpretación privada o, cuando no, de revelaciones privadas pretendidamente directas del Espíritu Santo a ellos, según su presencia. Nosotros no nos movemos en ese terreno, no somos anabaptistas, y menos en el sentido este. Los iluministas, carismáticos y apocalípticos inminente,
con revelaciones especiales, anunciando el juicio de Dios, el milenio. No estamos ahí. Nosotros no partimos de aquí. En esto insistimos. Y ruego que mis hermanos mediten en ello, valoren la importancia de las confesiones y los credos, el testimonio histórico de la Iglesia. Es necesario recordar que estamos en la fase inicial, o sea, temáticas introductoras, como muy bien nos ha ya informado, ha insistido en informar el pastor Ariel. Son temáticas introductoras al estudio ordenado de la escatología reformada. Y en esta clase hay temas muy necesarios en esta fase y oportunos, que tomados y tratados seriamente nos prepararán, en el sentido de que nos informarán de elementos críticos previos que abrirán nuestra mente al estudio propuesto. En toda carrera, mis hermanos, no digo nada nuevo con esto, en todo estudio serio, en toda investigación científica, en todo conocimiento al que se dedica y alcanza el hombre, hay progresión. Y esto implica gradación, grados. Y por ende, introducción, primer nivel, segundo nivel, etc. Hasta en los asuntos de fe y la doctrina en relación al Evangelio se aplica esto. La conexión de Snyder, por favor, si quiere desconectar micro. Bienvenido, Snyder, pero cierre micro, por favor. Hay grados, y esto lo vemos en Hebreos 5:11, 14 y 6, 1 al 3. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así pues, estoy en relación con ustedes en la idea que ya no estamos en el ABC, ya tenemos bien afirmado en nosotros los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y por lo tanto vamos a buscar la perfección. Y la perfección está en ir alcanzando a crecer, dejando la ABC en el entendimiento del juicio eterno, en el entendimiento de la escatología. Un asunto fundamental, un énfasis característico del protestantismo, de la reformatoria: cristocentrismo. Cristocentrismo teológico, cristocentrismo soteriológico y cristocentrismo hermenéutico. Y por lo tanto, yo aplico cristocentrismo escatológico. Cristo el centro, porque así le agradó al Padre. Quiero insistir en ello,
el entendimiento escatológico con el Mesías. Oh, yo quiero insistir en esto. Mucha importancia le doy a esto. Una cosa es que cojamos libros y empecemos a estudiar, a memorizar, a hacer análisis crítico, ver teorías escatológicas, sistemas de interpretación. Y otra cosa es alto, todo quieto, con el Señor. El entendimiento escatológico con el Mesías. Y esto para mí no es retórica, y menos retórica circunstancial, oportuna en este momento. Es una realidad en mi vida. Así he estudiado. Después de haber estudiado muchas veces escatología, leer, alto en el camino, con el Mesías, con la comunión del Mesías, con Él. ¿O acaso podemos olvidar que el conocimiento de los misterios del reino de los cielos es concedido, dado a los discípulos? Vamos a hacer un alto en esto, mis hermanos. Hagamos un alto en esto. Estudiar escatología en la comunión viva con el Mesías. Estudiar escatología no meramente como un acto intelectual, mental, teórico. Estudiar, meditar teología en la comunión viva con el Mesías. Recordando que precisamente el mismo Mesías habla acerca de esto, del conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Precisamente, él habla de esto y se refiere a los discípulos. Hoti humin dedotai, a vosotros, porque a vosotros dedotai os ha sido concedido, dado, egnotai ta misteria tes basileias ton uranon, el conocer los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no. Empero, ekeinos, a ellos, no les es dado, no les ha sido dado. Oh, mis hermanos, esta es la tercera exposición o la segunda sesión que se hace ya de escatología. Nos estamos introduciendo. Valoramos esto que es dado, es concedido el conocer los misterios del reino de los cielos a sus discípulos. Y así, la primera pregunta es, ¿soy discípulo? ¿Estoy siendo discípulo? ¿O llevo años siendo discípulo? ¿Qué impedimentos tengo para que esto se cumpla en mí? El alcanzar a conocer los misterios del reino de los cielos. Estas palabras del Mesías, si las unen con Mateo 11, 25, 26, vamos a verlo. Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños, a los simples, a los sencillos, a los ignorantes. Así, Padre, pues así agradó a tus ojos. Así que estas palabras a vosotros os es concedido, a vosotros os es concedido. Min de dotai, el conocer los misterios. Muestran claramente que en su soberanía
el Padre determinó dar el conocimiento salvador de su Hijo y a otros se lo escondió. Y aquí, el conocer los misterios del reino, o sea, el plan de Dios acerca de ese reino, su desarrollo y su futuro, conocer el final eterno y celestial, victorioso sobre el mundo, Satanás, la bestia, el falso profeta, la ramera, y su establecimiento eterno como reino teocrático y mesiánico con sus hijos, nosotros, de estos que habla aquí, los hijos del reino en él. Conocer la profecía y la escatología es concedido en promesa a su pueblo, a sus discípulos. Pero esto sí, mis hermanos, vamos a poner atención a sus discípulos, a los que reciben a él, le reciben su evangelio, su persona, su gracia, le siguen, a los que toman su cruz y también le siguen, a los que le reciben tomando su cruz, a sus discípulos obedientes. El Señor no bendice la desobediencia, la soporta hasta nuestro arrepentimiento, la corrige hasta que alcanzamos a la obediencia ya perfecta, esa obediencia ya aprobada. Veamos en Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta es la paciencia de Dios. Él nos soporta pacientemente hasta nuestro arrepentimiento. Segunda de Pedro 5:9. Perdón, 3:9. 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no bendice la desobediencia. En sus hijos, en sus elegidos, soporta pacientemente hasta que alcancemos a la perfecta obediencia, a la aprobada. Y estando en la obediencia, podemos esperar lo que aquí se nos dice: conceder el conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Está prometido por el propio Mesías. Bien, dicho esto, como estamos intentando una introducción para un estudio ordenado y tan profundo como podamos sobre la escatología, que nos guiamos, entre ellos nos guiamos por la teología sistemática de Berkov, pero pueden añadir también Hodge y pueden añadir al doctor Sproul en su trabajo Introducción a la Teología. Vamos a estudiar todos y los temas que están implicados. Y no estamos obsesionados con estudiar solo el milenio, porque a algunos parece ser que estudiar teología es de inmediato tratar sobre el milenio. Que si postmilenial, que si premilenial, que si milenial, que si amilenial.
Bueno, la escatología es muy amplia, tiene muchos aspectos que tratar. Hay la escatología privada, particular, como nos enseña la confesión, y está la general, que implica la segunda venida del Señor y el juicio eterno. Es muy amplia, hay muchos temas a tratar, y por lo tanto necesitamos guiarnos por un orden. Y qué cosa más importante que proponernos, yo tengo aquí una propuesta, no es algo dogmático, no es algo que digo que es intocable, que es mi posición rígidamente y de aquí no me muevo. Yo no estoy diciendo con esto, sino es una propuesta de reglas hermenéuticas que van a ser aplicadas para la interpretación profética. Ahí digo en qué me baso, cuál es la base textual y ya la primera regla. El Mesías es el que nos da entendimiento profético. Mateo 13, 10 al 12, que lo hemos leído. Y se recomienda todo el capítulo de Mateo 13. Lucas 24, 36, 41. Lucas 24, 36 al 49. Bueno, la escena es ya resucitado, ya lo saben, camino de Maús, y se le presenta a los discípulos que están yendo para allí, por el camino, ¿verdad? En Lucas 24, 36 al 49, donde se nos dice: entre tanto que ellos hablaban estas cosas por el camino, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panel de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Hermanos, nosotros también creemos en este Mesías desde este aspecto, ya resucitado. Él ha resucitado. Y esa doctrina es fundamental en nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no tenemos nada. Estamos en nuestros pecados. Estamos perdidos. Sin la resurrección de Cristo no hay justificación y no hay evangelio. Y sin la resurrección de Cristo no hay escatología triunfante. Oh, qué importante es que nosotros, por fe y con mente espiritual, nos poseamos de este pensamiento, que Él es el que nos da el entendimiento profético, que aquí es dado de forma personal con su aparición
como resucitado, de acuerdo, a diferencia de nosotros, que es a través de medios, a través del medio de su palabra, que ha permanecido por los siglos a través del ministerio apostólico, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, a través del Espíritu de Cristo, si es que se es de Él, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Entonces, nosotros nos debemos de poseer de este pensamiento a la hora de adentrarnos al estudio escatológico, que Él es el que nos da el entendimiento profético. Toda doctrina de los apóstoles tiene que estar presente, iniciada y delineada por el Mesías en los evangelios, los hechos apostólicos y las epístolas. Desarrollan la doctrina desde esa base inicial. Y no hay innovación de doctrina apostólica aparte de su Mesías y Maestro. Este es un punto inicial inamovible y es, en cumplimiento a lo que decimos, una hermenéutica cristocéntrica, una escatología cristocéntrica, una soteriología cristocéntrica. ¿Y qué nos lleva a esto? Toda doctrina de los apóstoles tiene que estar presente, iniciada y delineada por el Mesías y los evangelios. Esto quiero discutir en clase. Primero, si compartís este pensamiento, mis hermanos. Y segundo, las consecuencias, los efectos lógicos de este cristocentrismo. Entendemos la escatología, los misterios de Dios en la comunión de Cristo. Y esto es dado a sus verdaderos discípulos. Ahora, en consecuencia de esto, yo me afirmo en el pensamiento que propongo que lo tratemos, de que cualquier sistema de escatología empieza y nos es dado por la transmisión de los evangelios. Y los evangelios, por el testimonio histórico de los apóstoles, son predicados, es predicado y extendido. Y en las epístolas, la interpretación y aplicación a lo que el Mesías enseña. Así que nuestra escatología tiene ese fundamento. Tiene ese fundamento. La doctrina del Mesías. No tiene el fundamento de teología, de sistemas que van al Antiguo Testamento, interpretan por su cuenta, independientemente de este proceso. Ser discípulos, recibir la doctrina del Mesías, la doctrina del Mesías está en los evangelios, se extiende y se confirma por las naciones, hechos apostólicos, y se administra, se instruye y se aplica a través de las epístolas. Paro aquí entonces, antes de seguir el siguiente punto. ¿Cómo comparten esto, mis hermanos? ¿Cómo comparten? ¿Hay alguna objeción? ¿Algo que puntualizar? Lo pueden hacer con toda libertad. Con toda libertad, mis hermanos. Tienen la palabra. Con su permiso, Pastor Ariel. Es importante este punto. Muy importante en el estudio de la escatología. Como introducción a la escatología. Bien.
Pues entonces vamos a seguir, ¿verdad? Sí. Sí, Armando, Sí, una adelante. pregunta, a ver si puedes repetir. Los 4 puntos de donde partimos en la escatología del Mesías. Empezamos con los evangelios, dijiste. Evangelios, Ajá. hechos apostólicos, Hechos. Ujú. y ya tenemos el género epistolar, las epístolas, que es la doctrina interpretada y aplicada en la Iglesia. Y a esto hay que añadirle que es también revelación directa de Jesucristo a su siervo Juan el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis parece ser que siempre lo tenemos aparte, ahí, pero son esos 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos la escatología, pero inicialmente tiene que partir desde el Mesías, en los evangelios, y yo voy a hacer énfasis. ¿Queréis un esquema escatológico más mesiánico y dado directamente por el Mesías que el que leemos en Mateo 24 y 25? El sermón escatológico del Mesías. Ese es el fundamento de toda la escatología cristiana. Y si esto no lo entendemos, no lo recibimos, si no lo hacemos con el Mesías, nuestra escatología siempre estará condicionada a un esquema o a una interpretación privada o a un sistema. Y yo quiero condicionarme al Mesías. El Mesías es el que me enseña la escatología. Él, Mateo 24, 25. Y después están todas las parábolas del reino y las parábolas escatológicas y las parábolas de la escatología de Israel, dadas por el Mesías. Entonces, cristocentrismo, primero Cristo, con el Mesías. Este es mi a priori hermenéutico en el entendimiento de la escatología. ¿Se lo he aclarado, Ángel? Sí, muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Pastor Armando, Adelante. ciertamente que a veces nos acercamos al estudio del Apocalipsis con, ¿qué diría yo? Con unos pensamientos de no centrarnos en Jesús, sino centrarnos en los símbolos. Y como usted bien dijo, a veces pensamos que todo es el pre, el post, y nos centramos y nos quedamos ahí. Y la escatología es muy, muy amplia. Y, y justamente pues ahí está Cristo. El mensaje del Apocalipsis es el Mesías y no los jinetes, los caballos, toda la simbología que se lee en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, yo diría que estoy entendiendo que usted lo que comienza esta introducción hermenéutica es poniendo la base fundamental, Cristo, y lo demás viene por todo sujeto en Cristo, Amén. todo cristocéntrico. Gracias, hermano. Pero quiero apuntar un detalle importante, mi hermano. Antes de llegar al Apocalipsis, paso por todo el proceso en que el Señor me ha llevado. ¿Cuál es? Pues primero el Evangelio, la enseñanza escatológica que Él me ha dado, porque todo lo demás va a ser en base a lo que Él ha dicho. En Hechos Apostólicos es la predicación de ese Evangelio. Y las epístolas son la aplicación en el desarrollo de la Iglesia, que implica didascalía, catecumenado, disciplina, y luego fíjese que en la última revelación que da el Mesías es precisamente el Apocalipsis. Pero cuando llegamos al Apocalipsis, mi querido hermano, Pastor César, cuando llegamos al Apocalipsis,
no vamos vacíos, ya vamos con toda una escuela. Los grados que yo decía antes, primer grado, segundo grado, etcétera, etcétera, en las cuales el maestro nos ha ido instruyendo. ¿Me he explicado? ¿Le he contestado, César? Sí, pastor, sí, lo tengo claro lo que usted me dice. Para mí está claro. Ok. Justamente esa es una de las, diría yo, una de las características de la iglesia reformada. Amén. Justamente es, ver el todo, y comenzando con Cristo, todo, ¿no? Amén. Segunda propuesta de una regla hermenéutica inicia. El Antiguo Testamento se interpreta y se cumple en y por el Mesías. Y no hay interpretación de profecía directa al Antiguo Testamento, como hacen falsos profetas y maestros sectarios, independientemente del mensaje y la interpretación ya establecida en el Nuevo Testamento, por el Señor y testificado por los apóstoles. No es repetir lo de antes, es aún profundizar y matizar en el hecho que ustedes se habrán dado cuenta, mis hermanos, no sé cuánta literatura han podido leer, estudiar en cuanto a la interpretación profética y sobre todo en sectas y escuelas, pero yo he observado que aún incluso en nuestro terreno protestante, muchos interpretan el Antiguo Testamento, ellos, su interpretación al Nuevo Testamento. No van al Nuevo a ver qué ha interpretado, sino ellos interpretan directamente. Por ejemplo, si yo interpreto Isaías 53, Isaías 53 está interpretado en el Nuevo Testamento, interpretado y aplicado por los apóstoles. Se aplica al Mesías. Pero hay muchas profecías, y sobre todo en el terreno de la escatología dispensacionalista, los pro-Israel, sionistas, muchos sabatistas, muchos judeomesiánicos, que interpretan profecías del Antiguo Testamento, dejando aparte si aplican la interpretación literalista, que generalmente lo hacen, o la interpretación alegórica, pero interpretan directamente profecías del Antiguo Testamento que no las ha interpretado, no las ha interpretado el Mesías, ni las ha interpretado los apóstoles, no están en el Nuevo Testamento. Me expreso lo que quiero decir, la importancia de este tema, de este asunto. No. Mi propuesta en rigor y seriedad cristiana, mi propuesta que me hice a mí mismo, yo no puedo interpretar el Antiguo Testamento sin el Mesías. Él interpreta el Antiguo, él lo aplica, y los apóstoles, y por lo tanto, todo el Antiguo Testamento es una interpretación y cumplimiento del Antiguo. Por lo tanto, una profecía, una enseñanza desde el Antiguo Testamento que no esté presente en el Nuevo, yo la desecho. Yo la desecho. Yo la desecho, o al menos no le concedo que ate mi conciencia. No le concedo eso. Pregunto, ¿hay alguna objeción a esta posición, mis hermanos? ¿Me sugieren alguna otra idea o algún otro ejemplo? Porque estos aspectos son serios, mis hermanos. Adelante, adelante. Pastor, sí. ¿Podría, por favor, volver a repetir esta última frase que nos acaba de decir? Sí. Sí, quiero decir que yo, por mi parte, no recibo como doctrina que me obligue o ate mi conciencia o que forme mi doctrina que deba obedecer una enseñanza que se ha extraído, se ha ido directamente al Antiguo Testamento
pero que no está en el Nuevo. No está enseñada ni por el Mesías ni por los apóstoles. No consta. No me obliga. ¿Qué me dice? Bueno, es que en hermenéutica nosotros como reformados también conocemos lo que se habla de la doctrina implícita y la verdad implícita, derivada en lo... Claro que sí, respetando esto, mi estimado doctor, respetando esto. Pero hay mucha doctrina, mucha enseñanza en el terreno escatológico de interpretación directa al Antiguo Testamento y no tiene justificación en el Nuevo. Es más, muchas veces entra en conflicto con el Nuevo, con doctrina apostólica del Nuevo. ¿Se lo ha aclarado, mi hermano? Sí, muchas gracias, muy amable. Ok. Pastor, por favor, eh, no, bueno, lo que yo digo no son objeciones, por favor, de ninguna manera, pero es para yo entender más, comprender más lo que usted dice. Le escuchaba al doctor Sproul, ya que nosotros somos una iglesia pactual, que la iglesia que no tiene mucho interés en los pactos, hablando del pacto de gracia, indican que el pacto de gracia se inicia con Jesús, en el Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento no se dice nada. Y resulta que el doctor Sproul, en una de sus conferencias, decía que este pacto de gracia comienza en Génesis 3. Entonces, yo sé que no tiene que ver mucho con la escatología, lo que estamos ahora, ¿no? Sino que yo No, estoy entendiendo. sí, César. Sí que tiene relación con la escatología. Ya lo creo. Muy bien, sí, Sí, sí. concurro con Armando. Adelante, adelante. eh, bueno, estamos aquí para que ustedes orienten más, ¿no? Entonces, este ejemplo que él daba justamente quiere decir que nosotros eh, el nuevo lo interpretamos con el antiguo lo interpretamos con el nuevo. O sea, no podemos dividir. Gracias, pastor. No, 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 no. No, no, estoy de acuerdo con usted y con el doctor Sproul. Yo no pretendo dividir, ni pretendo el antiguo del nuevo, ni decir que no tienen relación, sino lo que estoy diciendo es algo importante, pero como lo veremos más adelante también, y lo cual el doctor Sproul lo desarrolla muchas veces también este pensamiento. La idea de revelación progresiva. Aquí interviene precisamente esto. Como reformados le damos mucha importancia. El pacto está presente ya en el en el Antiguo Testamento, el pacto de la gracia. Y no solo en el Edén, y no solo el pacto con Abraham, sino el mismo pacto con Noé es un pacto de gracia, porque usa la palabra también gracia. Y Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? O sea, pero la idea de revelación progresiva se extiende en el concepto de gracia desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, en Cristo, es la plena revelación. La plena revelación. Y el pacto siempre está unido a la escatología, según entiendo, César Larrea. ¿Por qué? Porque el pacto es la intervención de Dios con gracia, siguiendo su propósito de gracia para con los elegidos, y esto va a ir en progresión y conduce a su eschatos, a su consumación. Y la consumación es en Cristo en su primera venida y por supuesto en su segunda venida. ¿Le he aclarado mi hermano César? Sí, muchas gracias, pastor. Ok. Seguimos pues. ¿Alguna cuestión, Pastor Ariel?
Sí, lo único que quería añadir es que, y concurro contigo plenamente, en el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento. Eso es una regla básica de hermenéutica que se Amén. aplica a la escatología. Todos los tipos del Antiguo Testamento son proféticos y Amén. apuntan hacia Cristo, el Mesías. Por eso cuando él se presenta a los caminantes de Maús, le hace una relación completa del Tanakh, la Torá, los Nevi'im y el Ketubim, la ley, los profetas y los salmos, que son crónicas y todos los otros libros que no caen dentro de esas dos categorías anteriores. Y Así. entonces, todo eso apunta hacia Jesús, el Mesías, quien es la última palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por profetas, hoy nos habla por el Hijo. De manera que Cristo está el sentido pleno de Amén. todas las profecías del Antiguo Testamento. El sensus plenum está en Cristo, y las interpretaciones de la profecía que aparecen en el Nuevo Testamento es la interpretación del Espíritu Santo a través de Amén. los apóstoles de la profecía del Antiguo Testamento, lo que Así. llama el doctor Gordon Fee el sensus plenum, el Amén. sentido pleno. De Así. manera que entonces en el Nuevo Testamento la interpretación apostólica de esas profecías del Antiguo Testamento no admiten variación. Esa es la interpretación. Así es. Amén. Amén y amén. Así que estamos con, ¿verdad? Contestes en que ninguna interpretación privada distinta a la que le dan los apóstoles a la profecía del Antiguo Testamento puede ser admitida, porque es una desviación entonces de todo el consejo de Dios, o sea, de la sana doctrina. Amén. Lo digo esto, ¿verdad? Para afirmar lo Amén. que tú estás enseñando. Amén. Jason había pedido la palabra. Jason, diga, hermano. No, pastor, no había pedido la palabra, disculpe. Ah, bueno, me pareció verle. Muy bien. Adelante, seguimos pues. Literalismo, el gran tropiezo de las sectas milenaristas. Literalismo siempre hasta aplicarlo a formas figuradas de expresión en los géneros parabólicos y apocalípticos. Estamos en el pensamiento de que la enseñanza o mensaje implícito en el uso de la imagen literaria es la literal. La verdad comunicada en forma figurada es la literal. Bueno, aquí podría ser que se pudiera tratar mucho de este tema, si no quisiéramos prolongarlo mucho, para poderlo dedicar cuando sea su momento. Pero lo que aquí se pretende decir es que hemos observado que hay una gran crítica por parte del sistema milenario, sobre todo el dispensacionalismo, a la posición reformada de que nosotros hacemos una interpretación alegórica, espiritualizada, espiritualizante, espiritual de las profecías, y que no, que las profecías se cumplen y hay que interpretarlas porque se cumplen y se interpretan literalmente. Bueno, pues, como ha dicho Ángel, es el mismo Nuevo Testamento el que interpreta el Antiguo. Es el mismo. Entonces, no es que nosotros espiritualicemos el entendimiento de las profecías abandonando el literalismo. No, seguimos la regla reformada de nuestra hermenéutica, ¿verdad? Gramatical, histórica, literal, contextualizada, etcétera, etcétera. O sea, que no nos atamos a un literalismo, nada más que cuando el propio Nuevo Testamento nos da la interpretación, y si es literal o si es alegórico. Miren cómo interpretó Pedro. Ahí vemos en Pedro cómo interpretó.
¿Cómo aplicó? ¿Qué interpretación aplicó Pedro en su primera epístola, capítulo dejando en el capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense qué interpretación ha hecho precisamente y qué aplicación ha hecho Pedro. Esto literalmente está en la ley, en la Torá, y fue dicho por el propio Dios a Israel. Allí está literalmente. Sin embargo, fíjense que tomando ese hecho histórico por inspiración del Espíritu Santo, Pedro le da esta interpretación aplicativa a la iglesia, no al Israel según la carne, sino al Israel según Dios. Vosotros es la iglesia, los extranjeros esparcidos en Poncio, Galacia, Capadocia, elegidos según la presencia de Dios. A estos les estaba aplicando el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, algo que se dijo literal y además se aplicó literalmente al Israel, que entró en pacto. Y además se dijo en esa circunstancia del pacto, en el establecimiento del pacto. Aquí tenemos, entonces, no podemos interpretar siempre literalmente y no podemos interpretar siempre espiritualmente, sino que nos vamos a guiar por la interpretación que nos da el Mesías, los apóstoles, el Nuevo Testamento. ¿Hay alguna objeción a esto? Cuatro. No formularemos por nuestra parte, bajo ningún pretexto, una doctrina sobre un solo versículo, un fragmento o capítulo aislado del contexto general. El milenialismo está basado principalmente en Apocalipsis 20 y directamente en unos cuantos versículos. Todo un sistema escatológico basado en esos versículos, cuando no hay evidencia en el resto de los escritos apostólicos. No dejaremos la hermenéutica bíblica para someternos a una hermenéutica dispensacionalista milenial, condicionando así todo el criterio y todo trato con la fuente bíblica. Recuérdese que Roma ha montado todo un tinglado teológico y eclesiástico mundial en una distorsión y manipulación hermenéutica a la composición de Pedro y la respuesta de Jesús. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. Con todo mi respeto a los que sostienen el pensamiento milenial, especialmente premilenialista. Lo que aquí pretendo decir es que en mi hermenéutica no cabe el concepto que yo someta toda mi escatología y toda mi hermenéutica a Apocalipsis capítulo 20. Esto es lo que en resumen quiero decir. ¿Por qué? Porque yo he observado, mis hermanos, y yo creo que ustedes podrán, incluso los que son premileniales, como nuestro hermano Ángel, reconocerán que una mayoría de veces, cuando se trata sobre el milenio,
Cuando se trata sobre escatología, todo gira en ir a Apocalipsis 20. Todo gira y se fundamenta en la interpretación de Apocalipsis 20 y sobre ello fundamentar todo el sistema. Mi propuesta es que, yo ya lo he dicho al principio, que yo empiezo con el Mesías. Entonces, en mi concepto de la hermenéutica unitaria, integral, progresiva, yo no voy a interpretar directamente primero Apocalipsis 20. No, yo he pasado por toda la escuela, primero del Mesías y de los apóstoles, de hechos apostólicos y de las epístolas, y yo ya tengo toda una doctrina escatológica en la cual ni por asomo, por mucho que he buscado, y he vuelto a repasar incluso anoche, queriendo justificar la mención de milenio, una esperanza milenial. Entonces, mi propuesta es que yo no someto mi hermenéutica ni mi escatología a Apocalipsis 20, sino yo ya voy con una doctrina apostólica y entonces me voy a esforzar a entender en armonía a esa doctrina qué está queriendo decir Apocalipsis 20, teniendo en cuenta que es un libro que se expresa de forma figurada. Expresión apocalíptica, género figurado, género parabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la propuesta. Que no me condiciona la escatología Apocalipsis 20. No, 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 no. Que hay que atender Apocalipsis 20, pues claro que sí que hay que atenderlo. Pero que él no se convierte, Apocalipsis 20, en mi llave, en mi regla maestra para interpretar la escatología de todo el Nuevo Testamento, sino a la inversa. En todo el Nuevo Testamento no tengo ni una mención de milenio. Ni siquiera en Mateo 24-25, que es el sermón escatológico propiamente del Mesías. Y esto, para mí, mis queridos hermanos, pesa mucho, desde el aspecto hermenéutico, teológico y escatológico. Por eso he considerado que es importante que tratemos con principios hermenéuticos aplicados a la escatología. Adelante, si hay algún comentario para tomar notas. Amén, pastor. Una consulta. ¿Cómo siempre la interpretación milenarista toma también referencia a esos 1000 años con respecto al reinado del Mesías? Y toman como, por ejemplo, el capítulo del Antiguo Testamento en Isaías 11 del reinado justo del Mesías, donde dice que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Cómo podrían interpretarlo o contestar esa, de alguna manera, relación que hacen los milenaristas con este pasaje bíblico? Bueno, yo dejo que haya otras opiniones para contestar esto. Mi hermano, hay... Sí, permítame contestarla. Este servidor es premilenarista histórico de la línea de George Eldon Ladd. Y yo estoy alineado con Ladd completamente. Igual que Ladd, yo busco cualquier referencia al milenio, solo en el Nuevo Testamento. No busco ninguna referencia al milenio en el Antiguo Testamento, porque al igual que Ladd y al igual que Armando, estoy seguro, y los reformados, todas las profecías escatológicas en el Antiguo Testamento o se cumplen en el Mesías, o se cumplen en la iglesia, o se cumplen en el estado
eterno, final, pleno del reino de Dios. Quiere decir que esa profecía que tú acabas de citar, Roberto, no tiene que ver con el milenio. Eso es una profecía metafórica, simbólica, tipológica, que nos habla del estado de perfección que habrá en el estado final, en el estado pleno que tendremos con el Mesías y toda la iglesia en cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Por lo menos, esa es la manera que yo lo veo y es la manera que lo interpreta George Ernest Ladd y todos los que somos premilenalistas históricos. Y no solamente esas, sino las que aparecen en Isaías 66 o 65, Exacto. tienen su cumplimiento en el estado final, Así es. no en el milenio, no en el milenio. Y yo soy premilenalista, pero yo no veo eso cumplido en el milenio. En el milenio yo veo otras cosas, pero ninguna de esas profecías las veo cumplidas en el milenio. Una interpretación literalista de nuestros hermanos dispensacionalistas radicales, Sí. antes de una hermenéutica equivocada, perdonando que diga esa expresión tan radical. Ese es mi comentario. Pues Perfecto. resulta, Pastor Ariel y Roberto, resulta que esa interpretación premilenial histórica también la presenta así por parte milenial, también la creemos. Le hemos comentado muchas veces que son dos sistemas muy cercanos. La única diferencia que hay es sacamos el milenio y estamos en el mismo esquema escatológico. Es correcto, es correcto. Entonces, Y quiero añadir que de la misma manera que acaba de apuntar Armando, nosotros no tomamos Apocalipsis 20 como nuestra llave para interpretar la escatología. Es solamente un aspecto de la escatología nuestra, pero no es, nuestra escatología no gira en torno a esos textos de Apocalipsis 20, okay. ¿verdad? Nosotros encontramos, al igual que la escatología reformada, muchas cosas a partir de los evangelios hasta llegar al Apocalipsis, en ese curso, en ese mismo camino estamos. Y hay una diferencia solamente en eso, pero no es que esa interpretación de esos versos de Apocalipsis 20, del 1 al 6, sea la llave o la clave escatológica para todo nuestro sistema escatológico, en lo absoluto. En lo absoluto. Tomamos nota de eso, le creo. Yo me estaba refiriendo a ciertos sectores que hacen tanto énfasis con el milenio, ¿no? O sea, especialmente dispensacionalistas, ¿no? Dispensacionalistas. Excelente la aportación que usted ha hecho, mi hermano, en cuanto a recordar que esas profecías nosotros las entendemos no para interpretarlas literalmente y trasladarlas en nuestra interpretación a un milenio terrenal. No, tienen su aplicación tanto en su sistema como el nuestro, en tiene como interpretación y aplicación que es una forma poética, profética, poética, de dibujar nuestra esperanza en el reino eterno, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Una forma de poética y hermosa de anunciar el reino de Dios, ya en su plena realización. Bueno, Pastor, sí, un momentito, solo una cosita. Yo quiero aclarar, mis hermanos, que el ser premilenial histórico o amilenial o postmilenial no afecta a que seamos reformados o no, o presbiterianos o no. No, perfectamente conviven en la iglesia reformada y más en la iglesia reformada actual y en especial entre nosotros presbiterianos, conviven
maestros que siguen la línea premilenial, histórica. Conviven los que sostenemos la doctrina amilenial y conviven dentro de la comunión los postmileniales. Ahí donde hay dificultades es por el problema del dispensacionalismo. Ahí sí que la cosa es difícil. Ahí sí que intervienen doctrinas que están en el terreno de la herejía o que apuntan a la herejía y habrá que hablar. O sea, adelante, Pastor César. Gracias, buena su aclaración también, hermano pastor, y qué bueno que esté aquí el pastor Ángel, y haciéndonos también conocer su posición en cuanto al milenio. Muy, muy interesante conocer de primera boca de ustedes también esto, y muy entendible para los que estamos en ese camino, ¿no? El ejemplo que dio el hermano Roberto, no sé si tiene mucho que ver con el milenio de los testigos de Jehová, que en sus revistitas de Atalaya, por ejemplo, que yo las he ojeado un rato, ahí se ven las figuritas, ¿no? Del león, del niño. Entonces, creo que va por ese camino, gracias. Sí. Sí, también lo he visto eso en la revista Atalaya. Pero, Lo vi. pero, pero recuerden que los testigos de Jehová no creen en un milenio. Ellos creen en una vocación terrenal y otra celestial, escogidos para vivir eternamente en la tierra. O sea, para ellos no es un milenio, es el estado Eterno, eterno claro. de un paraíso restaurado, que le llaman. Y hay diferencia con la idea de un milenio terrenal de Cristo reinando en la tierra, como enseña el premilenialismo. Hay diferencia, aunque puedan apuntarse cosas parecidas, ¿no? Pero el pensamiento, la escatología de los testigos de Jehová es totalmente de esas dos posiciones. Los que tienen vocación celestial reinarán en el cielo eternamente. Se han aprobado vendiendo muchas revistas del reino. Y los terrenales, los de vocación terrenal, si han sido fieles a la organización de Jehová, pues se quedarán aquí en la tierra felices para siempre, no 1000 años. Hay mucha diferencia con la idea premilenial, pero mucha. Muchísimas gracias por su aclaración, pastores. Dios les bendiga. Muy bien. Bueno, pues creo que la materia es necesario que la vayamos meditando y yo creo que podríamos las aclaraciones del pastor Ariel sobre no creer y no tener con Apocalipsis 20 la regla hermenéutica, lo sé. Entonces, Hermano, el doctor Jaime García levantó la mano, Armando. perdón, estaba El, yo. el doctor Jaime. Adelante. Muchas gracias, muy amables. Una inquietud y una preocupación en cierto sentido. ¿Cómo determinar cuándo entonces una profecía es un poema profético, usando su término, y cuándo saber que efectivamente se cumplirá? Porque me deja a mí un poco, ¿qué diría? Confuso. ¿Sí? Por favor. Bueno, la regla principal es la que hemos hablado, doctor Jaime. Está interpretado por los apóstoles y por el Mesías. Esa es la regla principal. Entonces, Isaías, esos capítulos de Isaías, ¿cómo se interpretan o cómo lo aplican en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo vemos? Pues en la línea que ha dicho el doctor Ariel. ¿Cómo
como realizándose, se realiza plenamente en el estado eterno ya, nuevos cielos y nueva tierra. Pero además es una forma figurada de hablar, es profecía, pero ya sabemos que la profecía, y sobre todo la judaica, ¿verdad? Usa mucho del vocabulario y la terminología de símbolos, figuras, de ahí viene símbolos proféticos, figuras proféticas, la mujer, la bestia, todo este hablar, ¿no? Y allí pues vemos una forma de hablar ideológico, idealizando, en forma de idealización profética y poética. Porque además, precisamente Isaías, el estadista, que se prueba que fue uno de los grandes profetas cultos, de gran cultura. Entonces, él expresó hermosamente, pero claro, usando de un vocabulario y de una forma de expresar el ideal, ¿no? El ideal al que podemos aspirar. Entonces, son cosas misteriosas, grandes, dice Pablo, las que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Cómo lo vamos a expresar con palabras? ¿Cómo? Pues los profetas, unos rudamente y otros poéticamente. Entonces, ¿cómo discernir si esta profecía que está expresada en forma ideal, idealista, con un vocabulario, pues muy bien, ¿dónde está en el Nuevo Testamento? Isaías 53, por ejemplo, es maravilloso. ¿Cómo lo explica? Poéticamente, proféticamente, con figura, con hablar metafórico, pero a medida que lo vamos leyendo, si conocemos los evangelios, allí estamos viendo los evangelios y estamos viendo la parte de los evangelios que corresponde a la pasión, ¿verdad? El siervo que es entregado a la muerte. Allí estamos viendo la pasión en los evangelios. Pero ¿de qué forma lo ha expresado? Pero vemos que en el Nuevo Testamento los mismos apóstoles, en el Nuevo Testamento se cita Isaías 53, como también se cita el Salmo 2, que es escatológico. Entonces, esa es la regla que yo estoy proponiendo, por la cual yo me guío en la interpretación aplicada, una hermenéutica aplicada a la escatología. ¿Le hemos contestado, doctor? Sí, muchas gracias, muy amable, muy Cuando, clara yo su exposición. yo quisiera abonar un poquito, y es que las profecías del Antiguo Testamento van dirigidas al reino mesiánico, ya sea al reino, a la primera venida de Cristo, como Isaías 53 otras profecías, tomando en consideración lo que se llama la perspectiva profética. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento profetizaban y sobreponían la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, dejando por el medio todo el periodo de la iglesia, pero al mismo tiempo, cuando se referían al estado eterno, al estado final, porque para ellos en el Antiguo Testamento no había nada cosa de una cosa que se llamara milenio, ni mucho menos. Ellos siempre apuntaban hacia el reinado del Mesías. De manera que cuando ellos hacen referencia a esas cosas que hemos descrito como poéticas, simbólicas, tipológicas, relacionados con cosas futuras que serían posteriores a la primera venida del Señor Jesucristo, las tenemos que ubicar siempre en la mentalidad del reino mesiánico que ellos esperaban, el reino final. Exacto. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntaron al maestro, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos no se estaban refiriendo a un milenio, ellos estaban refiriendo al reino eterno prometido
Así en el es. Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el contexto de la profecía del Antiguo Testamento, esas referencias al futuro final las tenemos que ubicar al estado final, que es el cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? En donde se ve cuando Apocalipsis habla de lo que veremos ahí, es un Edén, es un paraíso, es algo maravilloso. ¿Qué pasaba en Edén? En Edén no había animales feroces. Antes del pecado, el león convivía con el corderito y comía hierba. Los leones no eran carnívoros, no había animales carnívoros en Edén antes de la caída. Pues si Isaías nos dice que el león como el cordero comerá hierba, pues se está refiriendo a un estado similar al Edén, que es como estaremos en el estado final, en cielo nuevo, en tierra nueva. Así que esa es vamos a decir, la hermenéutica que yo utilizo para ubicar esas profecías en el estado final, no en ningún milenio o etapa intermedia. Así es, estamos de acuerdo. Muchas gracias, muy amable, pastor. ¿Cómo no? Estamos en eso totalmente de acuerdo. Zacarías esperaba el Mesías, se consideraba que el Mesías, el reino del Mesías era eterno, no era de 1000 años, era eterno. O sea, el judío piadoso que conocía la palabra, conocía las escrituras y andaba en el temor de Dios, para ellos el Mesías que esperaba era para el reino eterno. Correcto. Y además expresamente lo dice la palabra, para siempre. El reino del Mesías es para siempre. O sea, no. Ok, bueno, mis hermanos, yo considero que debido a que el tema es muy. Yo creo que lo que queda lo podemos continuar en una próxima sesión para poderle dar la debida atención, como lo estamos haciendo, que da resultado, quedan 5, quedan bastantes temas y dará tiempo a que durante la semana los repasen, porque yo enviaré tan pronto como pueda todo el texto de la clase de hoy, donde podrán repasar y meditar y tomar notas. Así es que considero que esto es lo oportuno y acabamos a buena hora. Sí. Le pasamos la palabra a quien preside, al pastor Ariel, por si hay preguntas, etc. Bueno, estoy gozoso. Estoy contento porque es un tema que nos fascina a todos. ¿A qué estudiante de la escritura no le interesa la escatología? Y gracias, hermano Armando, por traer de esta manera tan balanceada este concepto y esta propuesta hermenéutica que es muy buena. Desde mi punto de vista, tenemos el documento, lo podemos estudiar durante la semana. Si acaso hubiese alguna pregunta, tú no tendrías objeción, Armando, en que podamos traerte alguna pregunta luego de la lectura de la semana, breve, para tu consideración, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que podemos tener esa asignación. Pero yo considero que hemos tenido una experiencia tremenda, maravillosa. Agradecemos a todos los hermanos que se han mantenido atentos aquí en el salón de clases, y esperamos que esto pueda también llegar no sé si se pudo tirar en vivo, pero si no, se ha grabado y posteriormente lo colgaremos ahí. Así que damos gracias a Dios por la experiencia de hoy. Le vamos a pedir a nuestro hermano hermano doctor Jaime García, si nos puede despedir en oración. Déjeme decir algo rapidito, pastor. Al hermano que envió el email ahora en la plataforma Zoom, ISR, procure buscarle al pastor Armando Ulises en Facebook, porque él trabaja desde el Facebook y una vez se cierre esta sesión, los comentarios que se dejaron no salen grabados. Sí, todo está grabado.
No, pero el email que pusieron en el chat ahora mismo no va a salir en la grabación, en las notificaciones. El profesor Pastor Isaías. ¿Se entendió? Sí, que él hizo unas preguntas, algo así, pero eso no va a No, quedar en ningún sitio. Dejaron un email me imagino, para que le llegue la literatura de la clase expuesta hoy. Vale, El pastor no trabaja desde email, él trabaja desde Messenger. vale, se lo pasaré a usted, Jason. Si me envía el hermano que lo envió, envíeme el email de nuevo, yo le saco un screenshot Vale, y yo se lo hago llegar. ok, Gracias. muy bien. Muy bien, procedamos entonces con nuestro hermano Jaime. Muchas gracias, con todo gusto. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo de estudio, Señor, tan profundo y a la vez en un lenguaje tan sencillo, que ha traído luz y bendición a nuestras vidas, al ministerio de cada uno de mis hermanos, Señor, por quienes ruego y presento delante de ti. Gracias por la bendición de poder compartir con cada uno de mis hermanos en cada uno de los países donde se hayan ubicados y ejercen este ministerio para tu honra y tu gloria. Padre, bendigo sus vidas, Señor, y te rogamos por todo este tiempo y las clases que continuarán, siendo edificados nuestras vidas en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos. Al hermano que preguntó, las clases sí quedan grabadas en el aula Esmirna en el Facebook. Al hermano que dejó el email en los mensajes, ya tengo su email y ya nos comunicaremos con ustedes. Okay. Amén. Gracias, secretario. Bueno, hasta luego. Dios me los bendiga. Muy buenas noches, felices sueños y linda semana. Igualmente, mis hermanos. Amén. Pastores, muchas gracias. Ahora, Pastores, muchas gracias y que descansen. Buenas noches. amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Hasta luego.